Bueno, anem a començar aquesta xerrada tècnica sobre sistemes de navegació. Tot sovint als xats del club moltes vegades surt, la gent es pregunta tu què portes, has provat aquest sistema, jo he trobat això, un vídeo a YouTube, jo he trobat això altre, que si navegació amb el mòbil, rugeritzat o amb una tablet o busco un dispositiu tipus CarPlay o Android Auto, quins avantatges té, que si un GPS normal, un Garmin, un TomTom, és un tema que porta debat. Llavors, a partir d'aquesta sensació de que és un tema que porta debat i que interessa a molta gent, doncs és on em plantejo la idea d'organitzar aquesta xerrada. La meva idea per a aquesta xerrada inicial era avui tenir aquí tant a Garmin com a TomTom, els dos grans del món de la navegació amb GPS. Però en el cas de TomTom, l'única manera... No he aconseguit trobar un telèfon d'atenció al client, l'única manera que he aconseguit trobar de contactar amb ells és a través d'un formulari web. Ho he intentat 3 vegades d'enviar missatges i no he rebut cap resposta. Per tant, he hagut de deixar-ho estar. En el cas de Garmin, hi ha un telèfon d'atenció al client a Barcelona, vaig trucar allà, em van donar una adreça d'e-mail i un cop superat el període de vacances on sí que hi va haver si rebies o no rebies resposta, després la comunicació ha estat fluida, la col·laboració total, i aquí tenim doncs a les dues persones de Garmin que ara us presentaré. Vaig a compartir la pantalla, presentarem els dos companys de Garmin i a partir d'aquí començarem amb la introducció. Veieu la pantalla de presentació? No. No, encara no. Vale, doncs vaig a aturar la compartició i tornar a compartir. He de seleccionar la presentació. Veieu ara? Sí. Vale, doncs per part de Garmin tenim amb nosaltres a David García i a Raúl Fernández. Tots ocupen la posició de Key Account Consumer Electronics i ells ens faran la xerrada de presentació. Vaig aturar un momentet la compartició perquè els pugueu veure, puguin sortir ells en pantalla i puguin saludar. Vale, David, Raúl, si voleu vosaltres presentar-vos, dir alguna cosa. Hola, buenas noches. ¿Se me ve? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy David García, soy, como bien ha dicho Pep, que ya compra dentro de Garmin Iberia, que llevo unos 8 años ya dentro de la empresa y somos, tanto yo como mi compañero Raúl, que no se está conectado porque teníamos problemas de conexión, somos las personas encargadas en este caso en la navegación también para el canal del motorista y sobre todo darle las gracias a Pep que nos deje, pues sobre todo sacaros las dudas más que explicaros, que tengáis preguntas y que nos preguntéis mucho y que os quitemos las dudas. Bueno, anem a començar. A Raúl. Igual no está conectado todavía. Se estará conectando. Vale. Bueno, anem seguint mentre es va connectant. Si hi ha qualsevol cosa, doncs ja... Vaig a compartir una altra vegada. Bueno, l'agenda... Vaig a posar un format presentació... Va. Veieu bé la pantalla? No. No veieu l'agenda? Sí, sí que es veu. Sí, l'agenda sí. Sí que es veu, sí. Però estem en format presentació. Bueno, és igual, seguim aquesta pantalla, és igual, no passa res. Un cop feta la presentació dels convidats que tenim de Garmin,
el que veurem serà les opcions que ens dona BMW directament com a marca amb els seus propis dispositius, les opcions... Pep, perdona, que Raúl que quería hablar, me parece que ha dicho algo. Bueno, però s'encasquilla molt, no sé. Raúl? Mare ni micro. No sé què fa. Pues nada, sigue Pep, porque no se conecta. Pues veurem els dispositius, les opcions que ens dona directament BMW, les opcions que tenim de navegació a través de dispositius pròpiament en el mòbil, alguna opció, algun exemple d'opcions tipus CarPlay o Android Auto, la solució que ens proposa TomTom, que pel que he comentat abans, us presentaré jo en funció del que he vist a la seva pàgina web, ja que no he aconseguit que ningú d'ells hi pogués estar avui aquí, i en acabat, doncs, el David i el Raül ens presentaran els seus dispositius, aplicacions, diferències i avantatges amb respecte als altres dispositius que hi ha. I finalment doncs, tindrem un torn obert de paraules on qualsevol de vosaltres podreu formular les preguntes que creieu oportunes i ells intentaran donar-nos la millor resposta que puguin. Comencem pels dispositius de BMW, el Navigator 6, que tots coneixeu, és un sistema que està integrat al sistema d'informació de la moto, que es controla des de la pinya esquerra, té una pantalla de 5 polzades. Un dels principals problemes és que no permet importar rutes des del mòbil. La creació de rutes és a través de la web, bàsicament amb el Basecamp de Garmin, tot i que pot rebre GPX creats amb altres sistemes per crear rutes. És molt poc àgil crear una ruta directament a la pantalla del navegador. Jo diria que és desesperant. Porta avisos de radars i d'informació de tràfic. I un dels punts forts que a mi especialment m'agrada és que visualitza simultàniament tant els tracks com les rutes en pantalla. Pots posar el track amb un color i a sobre la ruta amb un altre, i si en algun moment hi ha algun recàlcul de la ruta, veus que el color de la ruta se separa del color del track i pots fàcilment intentar no desviar-te de la ruta. Un altre dels dispositius de BMW amb les pantalles TFT és el BMW Connected App, que integrat a la pantalla TFT ens permet una navegació sense mapes, únicament a partir de fletxes i indicacions gràfiques en pantalla. També es pot coordinar amb el mòbil, i el mòbil el podem utilitzar per crear rutes, per importar i exportar rutes, permet també la navegació offline, si en un lloc que no tinguis cobertura, si t'has descarregat els mapes, o en el cas d'Andorra, per evitar els càrrecs de roaming, doncs et pots baixar el mapa i navegar offline només amb senyal de GPS, sense dades al mòbil. No incorpora avisos de radars. És un dels punts que més se li troben a faltar poder amb aquest sistema. També de BMW, i com a novetat des de la setmana passada, des del dia 1 de novembre d'aquest any, BMW ha llançat el seu propi navegador, del que hi ha molt poca informació. És el BMW Connected Ride Navigator. Disposa d'una pantalla de 5 polzades i mitja. També s'integra al sistema d'informació de la moto. De fet, pel que he llegit, sembla que la informació està compartida, no sé fins a quin punt, perquè tampoc he trobat imatges gràfiques que ho ensenyin, amb la pantalla TFT, però sí que hi ha una dualitat que et mostra la informació a través dels dos sistemes. Et permet la creació, la importació i exportació de rutes des de l'app del mòbil, de l'app Connected. En cap lloc sí que fa referència al tema d'avisos de radars. És compatible amb totes les motos en pantalla TFT i el que cita textualment a la pàgina web és compatible amb moltes motos BMW fabricades a partir del 2014. Aquí sí que no indica què han de tenir o què no han de tenir. Això, al ser un dispositiu tan nou, de moment hi ha poca informació. Un cop vistos els dispositius que ens ofereix directament BMW, aniríem a les opcions al mòbil. D'opcions de navegació al mòbil, a partir de poder crear des d'una opció web
una ruta, n'hi ha moltes, i dels que hi ha, jo n'he seleccionat un que li he trobat certs punts que fan que jo el trobi especialment útil, que és el My Route Application, l'MRA, el Route Planner. Substitueix a l'antic Tire, que molts de vosaltres coneixeu, tot i que del Tire ara hi ha una versió nova també 100% gratuïta, que és només creació de rutes. L'MRA et permet la creació de rutes tant des de web com des del mòbil. Té una opció més limitada gratuïta i diferents nivells de subscripció. Com subscripció més alta agafes, doncs, evidentment, més opcions, més prestacions et dona l'aplicació. Et permet crear grups i compartir rutes. A nivell de mapes, si tens una subscripció completa, hi ha molta varietat de mapes. Tens els OpenStreetMap, tens mapes de Michelin, tens mapes de Google, tens mapes de TomTom i tens mapes de Garmin. També porta una opció de visualització tipus Street View. I un punt que a mi m'agrada molt d'aquesta aplicació, que trobo que és especialment útil pels caps de ruta, és que et permet fer una comparació d'una ruta amb diferents mapes. Per exemple, quan jo preparo una ruta, el que faig és visualitzar-la en pantalla simultàniament i amb colors diferents, amb mapa de TomTom, amb mapa de Garmin i el mapa genèric que té, que és l'Street View Map. Veus com que cada un és amb un color diferent. Si en algun moment veus en algun lloc on es separen, possiblement allà hauràs de posar un punt de pas perquè a tothom li surti la ruta igual. Això és una cosa que a mi especialment m'agrada d'aquesta aplicació. També et treu la corba de nivell de la ruta i les rutes que fas es poden exportar tant a Garmin com a TomTom. Disposa també de l'opció al mòbil. L'aplicació al mòbil et permet tant crear rutes com navegar. També hi ha l'opció gratuïta, molt limitada i diferents nivells de subscripció. A l'opció de navegació, els mapes que pots triar és el de l'OpenStreetMap, TomTom o Garmin. Porta avisos tant de radar com de tràfic. També té l'opció de descarregar un mapa i navegar offline, sense dades. No té el que n'hi diuen la navegació per waypoint i la track navigation. Et permet navegar el que seria una ruta normal a partir de waypoints. Vol dir que si en algun punt hi ha alguna desviació es recalcula. I també et permet navegar un track, que en cas d'alguna desviació no es recalcula. I és compatible. Això és un punt que considero que és força interessant, perquè ni que no sigui el de veure simultàniament el track i la ruta, doncs, té una cosa una mica similar. I és compatible amb tots els sistemes CarPlay i Android Auto. Anem al que serien sistemes CarPlay i Android Auto. N'hi ha molts compatibles amb moto, més o menys les característiques. Jo n'he triat un, però les característiques són molt similars en tots. Jo he seleccionat l'AutoCast CarPlay Lite 5, és compatible tant amb Android com amb iPhone. Et permet a la pantalla del dispositiu tenir totes les aplicacions que tinguis al mòbil. Quins problemes té? Doncs que té molt poca implantació, que no té, en el cas concret d'aquest, no té res ni tan sols a Europa. Per tant, a nivell de suport de servei, és molt limitat el que puguis tenir. En cas de qualsevol problema o dubtes, el que sigui, t'has de fiar del que puguis trobar en vídeos al YouTube o suport via web, que vés a saber quan et poden contestar. El problema que li veig bàsicament és la poca implantació que té. I per acabar, a nivell de TomTom, el dispositiu actual que té és el TomTom Rider 550, té una pantalla de 4,3 polzades, permet planificar rutes tant des de la web com des del mòbil amb l'aplicació MyDrive, permet importar i exportar rutes i enviar-les directament al mòbil des del mòbil al GPS, porta avisos de radars i de tràfic, i el que no té és la visualització de tracks. Tracta tot com a ruta. Si tu importes un track i te'l transforma automàticament en ruta, vol dir que en funció dels paràmetres que tinguis posats al GPS
et recalcularà i deixarà de ser un drac. Amb això acabo la part d'introducció que faig jo d'una mica tot el que hi ha al mercat. Si abans de passar als companys de Garmin teniu alguna pregunta o voleu alguna cosa, algun aclariment d'alguna en concret, i si no, si preferiu al final de tot, com vulgueu. Si algú té una pregunta... No? Pues, David, pasa tú a compartir pantalla. Vale. Paso. ¿Me escucháis bien, por eso? Sí, perfecto. Vale, paso a compartir pantalla. A ver si lo tenemos por aquí. Jo he aturat ja la meva compartició, hauries de poder compartir sense problema. Vale, voy a ver si me deja un segundo. ¿Veis mi presentación o el mail? Està carregant, vemos el mail. El mail. Sí. Vale, perfecto. Lo que no quería que tuvierais que ver. A ver. Vamos a compartir el Telegram. Hi ha un Lluís que està compartint la seva pantalla. Veiem pantalla de Lluís. Ara... ¿Ahora veis la presentación? Sí, ahora sí, David. Vale, la pongo, ¿la veis grande mejor? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, primero de todo, como he dicho antes, gracias a Pep por dejarnos que expliquemos nuestro dispositivo especial para vosotros, para los motoristas, para los roteros. Os presentamos el Zumo XT2, ha salido hace cosa de unos 7-8 meses más o menos, viene siendo la evolución del Zumo XT que teníamos anteriormente y más atrás sería un Zumo 396 y un Zumo 595, ¿vale? Bueno, esto es un dispositivo que está pensado para salir a disfrutar, ¿vale? Para salir a disfrutar de la carretera, para hacer rutas, para pasarlo bien y además o más incorporamos sobre todo el fuera de pistas, ¿vale? Que es importante para nosotros porque era una cosa que mucha gente nos pedía, que no solamente fuera por carretera, digamos drive, como decimos aquí en Garmin, sino que también tuviéramos la parte de topográfico, ¿vale? Para que si en algún momento queremos hacer una ruta por senderos o caminos de tierra, pues lo pudiéramos ver, ¿vale? Vamos a ver a continuación unas características del dispositivo, ¿vale? ¿Qué hemos cambiado con el Zumo XT? ¿Vale? No sé si lo conocíais anteriormente. Hemos mejorado la pantalla, antes era de 5,5, ahora de 6 pulgadas, ¿vale? Es una pantalla ultra brillante que tenemos de 1050 nits y con resolución de HD, ¿vale? Y se puede poner de las dos versiones, tanto dual, o sea, vertical y horizontal. O sea, no tenemos que llevar el GPS solamente en horizontal, sino tenemos que poner en vertical si no fuera posible, ¿vale? Deciros antes de nada que no veo el chat, o sea, si preguntáis algo, por favor, al final, porque antes no puedo ver el chat, ¿vale? Como sabéis, es un GPS que está pensado para ir en la moto, lo cual esto que quiere decir que es resistente a cualquier cosa, ¿vale? Agua, polvo o lo que sea. Tiene la certificación IPX7, ¿vale? Que es un estándar que nosotros utilizamos en Garmin para los dispositivos de outdoor, ¿vale? Una pantalla táctil que es resistente capacitativa y que es compatible con guantes. O sea, se puede manejar directamente con los guantes la pantalla, ¿vale? Tenemos una autonomía de 6 horas, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y también se puede hacer, digamos, la instalación directamente con alimentación externa. Nosotros siempre recomendamos que hagáis la instalación externa, ¿vale? Que pongáis el dispositivo, que lo llevéis, que dejéis el soporte puesto y que cuando lo tengáis que usar, pues lo vais a poner. Es lo más ideal. En cuanto a conexiones, Wi-Fi Bluetooth, ¿vale? Que lo que nos hace es que nos sirve para comunicarnos con el dispositivo, con el teléfono móvil o, por ejemplo, si llegamos a casa y tenemos que hacer cualquier actualización, la podemos hacer directamente con Wi-Fi. Lo veremos un poco más adelante. ¿Vale? Mapas, ¿vale? Entramos, como he dicho, en el tema de los mapas. Hemos dicho antes que es un dispositivo que puede tanto ir, por ejemplo, desde aquí a Madrid por carretera o desde aquí a Madrid fuera de pista totalmente, ¿vale? Tenemos una opción que podemos decirle qué aventurero queremos ser, ¿vale? Si decimos, no, es que yo de aquí a Madrid quiero ir, pero no quiero tocar nada de asfalto. Le ponemos el número 4, que lo ponemos un poco más adelante, y a partir de aquí te va a llevar de aquí a Madrid
sin tocar nada de asfalto. Hombre, evidentemente, si sales de Barcelona, pues tendrás que tocar un poco, pero en el momento que puedas salir afuera a tocar terreno, digamos, de tierra, te irá, ¿vale? ¿Qué tiene este dispositivo? Pues los mapas de carretera de toda Europa, ¿vale? Todos los mapas de Garmin, todos los de cualquier navegación, tanto de moto, de camión, de coche, de caravanas o lo que sea, los mapas son siempre actualizables gratis, tanto mapas como radares, siempre. Otra cosa es que yo me quiera ir a Estados Unidos, por ejemplo, y me quiera comprar el mapa de Estados Unidos. Eso sí que me lo tendría que comprar, lo tendría que hacer una descarga directa. Lo puedo hacer a través de tarjeta o a través de una descarga directa al dispositivo, ¿vale? Siempre recomendamos de Garmin hacerlo mejor en una tarjeta, porque siempre es mejor tener una tarjeta, luego pues un compañero tuyo lo puede necesitar, se lo puedes dejar y no hay ningún problema, ¿vale? Pero que quede claro. Pues como decía, tenemos los mapas de carretera de toda Europa, ¿vale? Con navegación gira, giro y comandos de voz, pues lo típico, pues vamos en ruta, nos marca las direcciones y nos dice a 500 metros salida a la derecha, ¿ok? O sea, lo que cualquier GPS de carretera nos dice. Lo puedes conectar con con un casco en tu auricular, en este caso somos compatibles. Yo tengo un cliente que es Midland, que es uno de nuestros mejores clientes de motos y es compatible con sus auriculares, ¿vale? Y actualizaciones gratuitas, como he dicho antes, ¿vale? Tenemos la opción de imágenes satelital, de Versailles, ¿vale? O sea, me puedo bajar cualquier imagen de todo el mundo cuando yo quiera, o sea, me la puedo bajar al dispositivo. La descarga se hace mediante Wi-Fi sin coste, ¿vale? O sea, que no tenemos ningún problema. Podemos verlo, como veis aquí las imágenes, la parte de arriba es, digamos, el GPS normal y corriente, el mapa del GPS y cómo se vería, y en la imagen del medio es el Versailles, ¿vale? Como viene siendo lo del teléfono móvil, para que nos entendamos, ¿ok? Directamente. Y luego en la parte de abajo tenemos el topo, ¿vale? Como veis aquí, son mapas topográficos, ¿vale? Que vienen Europa y Oriente Medio preinstalados. Luego podemos instalar Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, como he dicho, pero estos siempre sí que serán de pago, ¿vale? Pero tanto Europa como Oriente Medio vienen preinstalados directamente gratuitos y esto siempre se actualizará, ¿vale? Cuando queramos actualizar nuestro dispositivo tenemos dos opciones, como he dicho. Podemos usar el Wi-Fi o podemos usar Garmin Connect, que es una aplicación que tenemos que viene las actualizaciones. Pinchamos el dispositivo, lo ponemos, nos dice que actualizaciones como cuando tenemos el teléfono móvil que necesita actualización de software, pues en este caso nos diría actualización de mapas de, yo qué sé, de Alemania. Entonces tú decides si ponerlo o no ponerlo, ¿vale? Pero se puede hacer de las dos versiones. Desde Garmin recomendamos siempre la opción para hacer descargas de mapas con el programa de Garmin Express para que no haya ningún tipo de interrupción y que no se corten, ¿vale? Pero se puede hacer de las dos formas. Como hemos dicho, tenemos la característica de que lo podemos poner tanto vertical como horizontal, ¿vale? En este caso, o sea, no hay ningún tipo de problema. Y tenemos los mapas topográficos adicionales. Como veis aquí en esta imagen, en algunos dispositivos o antiguamente lo que hacían era que trazaba una ruta de un sitio hasta un waypoint, como habéis puesto aquí, que está fuera de carretera, podríamos decir, ¿vale? Y entonces nos marcaba una línea de puntitos hasta el waypoint, digamos, y teníamos que navegar hasta ahí. Ahora ya no. El Zoom X3 lo que hace es que automáticamente, como lleva el mapa topográfico, ¿vale? Te recalcula la ruta y como te puede meter por senderos, como veis aquí en la imagen, te lleva directamente hasta el waypoint, ¿vale? Luego podemos poner diferentes modos, como veis aquí abajo, norte arriba, track abajo, modo de conducción de perspectiva, que es el de más arriba. Esto es una cosa que a gusto del usuario se puede configurar. Como comentaba, una de las cosas más novedosas que tenemos en Garmin, en este caso para los motoristas, es el fuera de pistas. Mucha gente sí que hace carretera, pero también toca un poco fuera de pistas. Tenemos el Garmin Aventox, que se llama, que tú le dices, como veis aquí en esta flechita de aquí en medio, aquí abajo, que tú le dices qué aventurero vas a ser. Si tú lo pones en la imagen de la derecha, nivel 4, lo que hace es que te calcula desde Sevilla, donde está, por ejemplo, hasta Madrid, como veis, llegada en 16 horas, porque te está cogiendo todo fuera de pistas, automáticamente. Si luego lo cambiamos y lo ponemos en otra parte de aquí, te va a coger menos pistas. O sea, tú decides qué vas a hacer, ¿vale? Con la ruta, o sea, si la quieres un poco más rápida o menos rápida, o no, o simplemente quieres llegar rápido y ya está, ¿ok? Esto es importante porque a la gente le ha gustado mucho, porque mucha gente demandaba que empiece a hacer carretera, pero que empiece a hacer senderos y no se atreve, ¿vale? Con este dispositivo lo podemos hacer, ¿vale? Evidentemente es compatible con música, o sea, lo que podemos hacer es reproducir la música de nuestro smartphone
o tenemos una tarjeta de micro SD introducida dentro del dispositivo que se puede poner ahí. O sea, como tenemos conectado con Bluetooth del teléfono móvil, ¿vale? Con el dispositivo, automáticamente puedo reproducir mi música del móvil y escucharla, ¿vale? O si no, la puedo meter en una tarjeta micro SD y escucharla directamente. Evidentemente tiene gestión de grabación de tracks. Evidentemente, cuando hablamos de la parte topográfica, estamos hablando de un dispositivo de montaña. Como todos los dispositivos de montaña, pues permite tracks, ruta, waypoints y se pueden navegar. No solamente nos va a trazar una línea recta hasta un waypoint, sino que nos va a navegar el track. Incluso si nos equivocamos de sendero porque llegamos a un sendero y nos hemos equivocado, te va a recalcular la ruta hasta llegar al waypoint que tú has deseado también, ¿vale? También tiene grabado de recorridos, como veis aquí. Yo puedo salir a hacer una salida aventurera yo solo, sin saber nada más, y me ha gustado mucho. Pues entonces ha puesto el grabador de tracks y te ha grabado el track, te lo puedes guardar sin ningún tipo de problemas. Cosas que tiene de nuevas también el Zumo X-T2, ¿vale? Como decía antes Pep, todos usábamos, o todos usáis, o yo ya no uso tanto, es el Basecamp, ¿vale? Desde Garmin, hace unos años ya para atrás, entonces empezamos a trabajar con la aplicación Explore, ¿vale? Que viene siendo lo que viene siendo un Basecamp, que lo que veis aquí abajo en el dispositivo, en un ordenador a la izquierda, que es donde tú puedes trabajar los tracks. Los puedes editar, te los pueden pasar, los puedes hacer tú manualmente, como tú quieras. Nosotros ya desde Garmin ya dejamos el Basecamp y trabajamos con la aplicación Explore, ¿vale? Pero también tenemos la aplicación AppTreat, ¿vale? ¿Qué hace esta aplicación? Desde esta aplicación yo puedo crearme la ruta directamente, o un waypoint, o lo que yo quiera, la puedo planificar, hacer rutas personalizadas y me la puedo pasar directamente al dispositivo, ¿vale? Esto está muy bien, me explico, porque imaginaros que vais a hacer una salida el mes que viene, vais a ir a, no sé, a Andorra, y habéis quedado 8, y llegáis y el track, no sé qué, no lo tengo, se me ha olvidado y llega uno y no lo tiene. Lo que podéis hacer es pasárselo por WhatsApp a vuestro compañero y él automáticamente desde el WhatsApp se lo puede pasar al dispositivo, al Zumo X-T2 y automáticamente le aparece. Como tenemos la aplicación Explore y la aplicación 3 vinculada, lo que hace que cualquier cosa que me aparezca en la aplicación, cuando lo sincroniza, se me aparece en el dispositivo. Lo cual, vamos a hacer una ruta, una persona no lleva el track porque no la tiene, ¿vale? Se le ha olvidado, se la pasamos por WhatsApp, él se la pasa al dispositivo, sincroniza y automáticamente le aparece la ruta, ¿vale? Esto es súper, súper, súper chulo. Y luego tenemos la opción de Group Ride Mobile, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que podemos llevar hasta 20 personas, ¿vale? En una misma pantalla. Tenemos dos opciones. La versión que tenemos con la aplicación Treat, que es la primera versión. Imaginaros que vais a hacer una salida, lo podéis probar vosotros sin tener un Zumo. Imaginad que el fin de semana salís, os bajáis la aplicación Treat y Pep, por ejemplo, dice, bueno, yo soy el anfitrión, ¿no? Podríamos decir, y crea un grupo. Y vosotros, un grupo dentro de la aplicación, y vosotros os vais uniendo. Y es un grupo de 20 personas, ¿vale? Y Pep os ha pasado un track y vais todos siguiendo el track, ¿eh? Y todos veis. Y todos en el mapa vais a ver dónde va Pep, dónde va Juan, dónde está. Os vais a ver en el icono las personas por dónde van en la ruta, ¿ok? Si Pep, por ejemplo, decide que a mitad de camino sabe que hay una masía donde se almuerza muy bien y toca en la pantalla del móvil y cambia la ruta, automáticamente a todos os va a llegar un mensaje que os va a decir, cambio de ruta a estas coordenadas. Entonces, si vosotros aceptáis, automáticamente a todos se os pasa y se os cambia la configuración hacia la ruta que ha dicho Pep, ¿vale? Eso está muy bien, ¿vale? Sobre todo cuando vais en ruta. Pero ¿qué inconveniente tiene? El tema de la cobertura, ¿vale? Siempre tendréis cobertura, como es a través del teléfono móvil, donde llega la cobertura. Sabemos que algunas veces tenemos mejor cobertura y otras veces no, ¿vale? Eso es una de las cosas de tener un navegador solamente, digamos, a través de teléfono móvil, ¿no? Que la cobertura va y viene o tienes que pagar datos, ¿vale? Desde Garmin hemos creado el Group Ride Mobile, que se llama, que es una antena que va en el dispositivo, que es un soporte que se compra y va en el dispositivo, que lo que hace es que va con VHF, ¿vale? Entonces aquí no tenemos ningún tipo de problemas de datos. Se va con conexión, lo mismo, Pep crea un grupo en la aplicación, todos nos unimos y aparte de aquí tenemos siempre conexión, o sea, no tenemos ningún tipo de falta de conexión, teléfono móvil. No sé si me ha quedado bien, luego supongo que me tendréis que hacer preguntas estos. Pero esto también ha funcionado mucho. Yo tengo muchos clientes que van sobre todo al Sahara a hacer rutas también para 4x4, buggies,
y motoristas, ¿vale? Y es un cliente que se lleva 5, 6, 7 personas y lo que hace es que él va primero, les ha pasado el track y todos lo van siguiendo, pero a veces él cambia de ruta y a todos les llega y es una cosa de interactuar con ellos y se va directamente, ¿vale? Eso está muy chulo. Vale, ¿qué más tenemos en este caso con el Zumo XT2? Vale, tenemos tema de notificaciones, ¿vale? Como hemos dicho que va vinculado con Bluetooth, nos lleva cualquier notificación que nos entre en el teléfono móvil, la vamos a ver en el dispositivo. Pues si me llaman, podré llamar y contestar. Si me llega un mensaje, lo podré ver y lo podré leer, ¿vale? En este caso, ¿qué tenemos también? La notificación de automática de incidentes. Esto es súper importante para Garmin. Esto ya lo tenemos hace mucho tiempo en los dispositivos de bicicleta, que tú tienes configurada una persona en la aplicación Tread, en este caso, ¿vale? Y sales a hacer una ruta. Sales a hacer una ruta, te vas tú solo o vais con compañeros y tenéis un percance, tenéis un accidente. Automáticamente, ¿vale? Se le va a enviar un SMS a la persona que tú ya has designado como que has tenido un accidente o un percance, ¿vale? Se va a poder enviar. Entonces esa persona se va a poder leer que has tenido un percance. Esto es súper importante, sobre todo cuando vais a salir solos o vais dos motos y puede pasar cualquier cosa. Esto es súper importante para Garmin. Luego también es compatible con InReach, que es el aparatito que veis aquí abajo a la derecha. Esto ya es un dispositivo de geolocalización vía satelital. ¿Qué significa esto? Esto sí que tiene, digamos, comunicación bidireccional. Nos hemos ido al Sáhara, hemos ido a hacer dunas, si una persona se quedó de la moto y se ha roto una pierna y no se puede venir a rescatar. Automáticamente, como es compatible con InReach, le podemos dar al botón de abajo que veis a la izquierda vosotros, que es de SOS, y tenemos contratado, que se contrata en Garmin tanto por meses o creo que es por meses, por trimestres o por años, ¿vale? Una cobertura para que te puedan venir a rescatar, ¿vale? Eso sí, si hacéis salidas que son salidas más importantes, ¿vale? Y luego tenemos todo tipo de alertas para motoristas, pues curvas pronunciadas, pasos a nivel, cambio de velocidad, cruces de animales, etc. Cosas que todos los GPS supongo y entiendo que para nosotros es normal que tengan para los motoristas, entiendo que todos los tenemos que tener, pero nosotros ya lo tenemos también. Luego ya tenemos todo tipo de información para viajeros, ¿vale? O sea, Garmin Foto Real, esto como entiendo que los GPS normales y corrientes lo deben tener. Aquí veis la imagen de arriba a la derecha, vamos por un sendero, ya sale para plancha de aro, te sale cómo se vería en la autopista a la salida, indicadores de carriles también, cálculo de ruta según el tráfico, evidentemente, si tenemos una ruta planeada y hay un atasco porque hay un accidente, automáticamente me lo recalculará y me saldrá por otro lado, ¿vale? Terrenos en 3D, también no hay ningún problema. Y tenemos el Trackback. El Trackback viene de los dispositivos, digamos, de montaña, como veis aquí en el dispositivo. Lo que hace es que yo he hecho un track de aquí a Andorra, ¿vale? Pues llega a Andorra, hemos comido, hemos pasado la tarde, y queremos volver, le podemos poner Trackback y automáticamente nos va a hacer el mismo track a la inversa, hacia casa, para atrás, ¿vale? Está súper bien también. ¿Vale? Luego ya tenemos un poco más de información en cuanto a base de datos, que entiendo que todos los GPS, como he dicho, ya lo tienen, TripAdvisor, en este caso, Overlander, Foursquare para la empresa, el tema de coordenadas directamente también, recorridos populares para rutas de motoristas, ¿vale? La guía Michelin verde, etc. ¿Vale? Con toda su información podemos pinchar, por ejemplo, aquí donde pone Café Provence. Si pincháramos en el GPS nos saldría más información, le daríamos información y nos daría más información. Pues está en la calle tal, si hay un parking cerca, tipo de comida, las opiniones del TripAdvisor, etc. ¿Vale? Esta es más la parte de drive, de carretera para que nos entendamos, no tanto para de montaña. Y aquí tenemos un poco la comparativa un poco con los antiguos Zumo, Zumo 396, Zumo XT que es el anterior y Zumo XT2, ¿vale? Como veis aquí un poco las mejoras, ¿vale? Topos. Como tenemos la parte de montaña, podemos ponerle cualquier topo al mapa. Entonces vamos con el topo a TIC Garmin de Europa, que es el que ponemos directamente en los dispositivos de outdoor. Le podríamos poner un topo España V7 Pro, que tenemos la versión tanto en descarga como en el dispositivo. Esto no es obligatorio, como os he dicho, los mapas siempre son actualizables gratuitos, pero si hay una persona que dice, no tanto igual en moto, pero sí más que hacen senderismo, ¿no? Que se le queda un poco corto porque no salen tantos senderos para ir andando, porque andando hay más senderos que con el moto. Se podría comprar un topo España V7 Pro y tendré mejor resolución. En este caso, para el Zumo XT también está. Y luego tenemos los Topo Live, en este caso, tanto de África como
como del norte de África, ¿vale? Que sí que son solamente de descarga directa, ¿vale? Que como veis el precio son unos 19,99 y 49,99, ¿vale? Y este es el precio del Zumo XT2, eso es el precio PVP recomendado de Garmin, son 599,99, ¿vale? Y es un producto que nosotros tenemos para vosotros. Y gracias, siento haberos pegado la chapa o ser un poco pesado, ¿vale? He contado lo esencial. Prefiero que nos hagáis preguntas, que supongo que tendréis muchas más preguntas o queráis saber qué hace el Zumo y que lo podré contestar más que en una presentación. O sea que a partir de aquí, cuando queráis hacer algún tipo de preguntas. Deja de compartir y vamos con las preguntas. Sí, hola. Bueno, Hola. estoy un poquito anodado porque yo tengo el Garmin que acabas de anunciar y evidentemente soy un auténtico inútil porque veo que tiene más cosas de las que yo pensaba que podía utilizarse, pero mi pregunta es muy concreta. La mayoría de los compañeros del club, cuando comparten la ruta, utilizan el Basecamp. Yo cuando conecto el Garmin con Basecamp me dice que no es compatible. Vale. Y solo puedo hacerlo a través del Thread. No sé si es que no lo es o sencillamente no lo sé hacer o tengo que hacer directamente con el Thread. Esa es mi pregunta. Vale. Yo te explico. O sea, como he dicho antes, desde Garmin ya no trabajamos con Basecamp, trabajamos con Explore. O sea, la aplicación que te tienes que bajar a versión web o móvil sería Explore, ¿vale? Que viene siendo un Basecamp. Sé que a todos nos ha costado porque yo vengo también del Basecamp y nos ha costado mucho, ¿vale? Pero sería la Explore. Pero también te tengo que decir que si te han pasado un archivo en GPX y tú lo editas en el Basecamp, como tú quieras, ¿vale? O le modificas o te lo han pasado, si lo pasas directamente al Zumo, se tendría que ver, porque es un archivo GPX. Al final es un archivo que se puede navegar, se puede trabajar, es un dispositivo de audio. O sea, no tendríamos que tener ningún tipo de problema, ¿vale? Pero te recomiendo trabajar con Explore, porque es el dispositivo que viene con Zumo XT, es nuestra nueva plataforma desde hace unos años para trabajar con ello. Igual la comunicación de Garmin no ha sido en este caso la mejor al respecto, pero la formación que se lo decimos, nosotros ya no trabajamos con Basecamp, trabajamos con Explore. Es un editor de tracks o de rutas, como tú lo quieras llamar, ¿vale? Pero también te digo que si te han pasado el track, se tendría que poder ver ningún tipo de problema, pues un GPX. Tú lo puedes editar en Base como quieras, lo guardas siempre como GPX y lo pasas. O sea, no... Sí, David, sí, yo sí que lo puedo ver, porque todos los compañeros del club envían el archivo en ese formato. Pero el problema es que no lo podía importar desde el Basecamp a mi Garmin nuevo. Tienes que pasarlo por la aplicación Trade primero, lo pasas a la aplicación. Correcto, sí, claro. Y de la Trade lo tienes que pasar directamente al dispositivo. Vale, y ¿podrías escribir en algún sitio esta aplicación que se llama Explore? Para que yo la pueda bajar y si algún compañero la quiere utilizar, pues te lo agradeceré. Y no tengo más preguntas. Gracias. De nada. Lluís. Algú té alguna pregunta? Lluís, aquí surt que aixeques la mà. Jo tinc una. Sí. Endavant. Sí. A veure, sobre l'aplicació Explore, jo la tinc al telèfon, no l'he fet a servir perquè tinc un Zumo XT i, efectivament, envio la ruta al telèfon, del telèfon al navegador i perfecte. Les rutes les continuo fent amb Basecamp. La meva pregunta, Explore és un software que a nivell d'ordinador el puc instal·lar a l'ordinador com el Basecamp o és online? No, és versió web. És versió web. És una versió online. Sí, sí. Les prestacions, jo puc fer el mateix que en Basecamp, és dir, jo puc definir una ruta i fer-la passar per on vulgui i fixar-la en punts com faig en Basecamp, introduir els waypoints, fer exactament el mateix? Sí, sí. Porque, como he dicho antes, hemos cambiado de Basecamp a nuestro editor que será Explore, ¿vale? Sí que se puede hacer todo lo que tú me estás diciendo, se puede hacer,
De hecho, lo hago, pues más que moto yo no tengo, pero sí que tengo bicicleta. Lo hago, por ejemplo, para ir por montaña. O sea, no hay ningún tipo de problema, se puede hacer, ¿vale? ¿Puedo respetar mi colección y todas las carpetas con la estructura que tengo de Basecamp o Explore? Eso no sabría contestártelo, me lo voy a apuntar, déjame que me lo apunte y lo voy a preguntar a mis compañeros de servicio técnico. No sé si puede haber algún tipo de cambio de tus carpetas que tengas de Basecamp a pasarla al Explore. En este caso te cambia alguna configuración o lo que sea. Eso sí que no me atrevo a decírtelo, no te quiero mentir. Y me lo apunto y se lo pasaré a Pep esta consulta, ¿vale? Para que te la haga llegar, ¿eh? Pero sí que lo puedes editar directamente en la aplicación, digamos, vía web. Y lo puedes exportar y lo puedes trabajar, WebPoint, puedes poner lo que tú quieras. O sea, eso sí, no hay ningún problema. Vale. Otra cosa, el XT cuando lo conectas al ordenador, y supongo que el XT2 igual, físicamente no ves un disco. No aparece en ningún sitio, simplemente Garmin Express me dice que lo tengo. Pero yo no puedo visualizar el contenido lo mismo que hago con el Navigator, por ejemplo. No, lo que hacen, digamos que Garmin Express, para que me entendáis, es el programa de actualización de ordenador, ¿vale? Todos los dispositivos antiguos que no tenían Wi-Fi, todos los nuevos ya, tanto de running, de ciclismo, de montaña, lo que sea, o de motos, ya vienen con muchos con Wi-Fi para poder actualizarlos, ¿vale? Lo que solamente sirve es para actualizar, ¿vale? Básicamente, sí que puedes comprar también por aquí un mapa, pero al final te deriva a otro sitio, pero es para actualización. No sé, yo no puedo entrar dentro del Garmin Express y ver mi Zumo XT2 que tiene dentro las carpetas, eso no es posible, ¿vale? Porque como te digo, es un programa solamente para actualizar básicamente. Vale. No, a ver, pero esto tampoco lo hacía con el Navigator. Pero en un ordenador, cuando tú conectas una unidad física externa, lo que tienes es un disco duro que puede decir Navigator 6 o puede decir Zumo XT o USB de Pepito. Es decir, físicamente ni el ordenador lo detecta. ¿Me explico? A mí... Sí, sé lo que quieres decir. O sea, no te sale como una unidad C de disco duro externa que podrías entrar a verlo. O sea, no sale. Lo que hace es que lo detecta y ya está. Pues lo que hace es para pasar los datos que tú quieras bajar de software aquí. O sea, sé lo que quieres decir, pero es que no lo hace esto. No podemos entrar dentro y ni ver nada. O sea, no detecta como un disco duro externo, como si yo tuviera un disco duro externo en casa y lo conecto y me salen todas las fotos que tenga de mis hijos, por ejemplo. No, eso no lo hace. Vale. Oye, ¿qué sucede? Perdona, Luis, porque tampoco, no sé si tiene mucho sentido, porque como al final yo lo puedo subir a la nube de Garmin, o sea, cualquier cosa que quiera tener ahí, o sea, yo siempre recomiendo que cuando hagáis una ruta, un track o una excursión o lo que queráis, está muy chula tenerla en el dispositivo. Pero ¿por qué la quiero tener en el dispositivo? Si la tengo en la nube, o sea, yo me la mando a la nube y si algún día quiero ir y le he puesto Barcelona, Andorra, pasando por Berga, Masía, Pepito, Flores a comer. Si yo ya la tengo en la nube, no la tengas en el dispositivo porque te ocupa espacio. Es que no tiene, ¿sabes? O sea, sí, no, a mucha gente le cuesta esto. No, pues que yo la tengo aquí ya, pero si la tienes en la nube, si algún día la necesitas, lo que haces es que estás en Garmin Explore, te vas a rutas o atrás o lo que quieras y de aquí la pinches y te la descargas. O sea, no la tengáis ahí. Por eso te digo que entiendo que Garmin lo hace así, no lo sé. Eso no, que está muy bien. Es decir, lo que me estás viniendo a decir es que la carpeta, mi colección con la estructura que tengo de rutas, yo la puedo tener en la nube. Sí. Vale. Sí. No sé si será el formato que tú dices de carpeta, colección, rutas o será tracks y Andorra, Sevilla o Madrid, Zaragoza o lo que sea. Vale, eso sí que no lo sé. Pero esta pregunta sí que por favor, Pep, me la pasas porque se la contestaremos en este caso a Luis. Vale, lo que me ha dicho antes y podemos exportar eso del Basecamp y si es igual y se la haré llegar a Pep. Sí, si queda alguna pregunta així a l'aire, un cop ells em passin la resposta, jo us la faré arribar a través del nostre grup de WhatsApp. Vale, pues nada, que nos des el enlace de descarga del Explore que me lo instalaré para ir probando. Vale. Y gracias. No, me faltaré más. ¿Más preguntas? Ignasi. A ver. ¿Me oís? Sí. Julián. Hola, soy Julián. Hola, Julián. Y yo tengo un XT y mi pregunta sería, ¿cómo configurar el GPS para que yo cuando introduzco una ruta
la lleve bien. Porque hay a veces que según esté configurado, te busca un camino más corto o el rápido o cómo hacerlo para que me lleve por donde yo quiero ir. Vale, a ver, es que aquí, por lo que me estás diciendo, igual no tienes la configuración ideal, ¿vale? Porque si pones la más rápida, siempre te va a llevar por la parte... Es que, claro, no sé cómo contestarte a esto, ¿sabes? O sea, tendría que ver cómo lo tienes configurado o cuál es el caso para poder ayudarte en sí, ¿sabes? Bueno, es que solo hay dos maneras. Me parece que hay 2 o 3 maneras nada más. Sí. O la rápida... No, bueno, ahora no recuerdo. Yo tengo la posibilidad de cambiarlo como yo quiera. O sea, el dispositivo puede decirle la forma más rápida, evitar peajes o tener peajes, poner la velocidad y que no me pase de esa velocidad, poner fuera de pistas. Por eso te digo, aquí casi seguro, o lo mejor que podría hacer yo en este caso, es derivarte a mi compañero de servicio técnico para que te hagan una configuración contigo con el dispositivo, ¿vale? Más o menos dentro de los parámetros habituales que tú uses, ¿vale? ¿Por qué no el GPS no nos lleva por... Si yo le meto una ruta marcada con puntos, ¿por qué no me lleva por donde yo he marcado? ¿Por qué tiene que configurarlo? Sí, pero me estás hablando de una ruta... Yo le meto el trabajo hecho. Banderita, 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 pasa por ahí. No me busques un... Te metes en un pueblo, buscas el sitio más rápido y te olvidas de las banderitas. Vale, entonces tú me estás diciendo de un track, o sea, tú me estás diciendo que has hecho, por ejemplo, Barcelona-Andorra a Waypoint, de Barcelona a Waypoint a Manresa, de Manresa a otro lado y otro lado, y que no te respeta eso y que va por donde quiere. No, eso seguro que no. Yo elijo la carretera y voy poniendo puntos. No de este pueblo a este pueblo, no. Durante el trayecto voy colocando waypoint, pin, quiero que pases por aquí. Pero llega momentos en pueblos que elige el camino más rápido, ya no me pasa por donde yo he marcado. ¿Por qué no se olvida de esa configuración y lo hace por donde yo quiero ir? Pues ahora mismo no sabría contestarte porque no, como es que no veo. Quizás, perdona David, quizás sea por el tipo de, como decía David, el tipo de... Bueno, tengo otras cosas. Por ejemplo, ahora últimamente meto una ruta y empiezo a ver las banderitas de otras rutas que he ido. Y se me llena toda la pantalla de banderitas por todos los lados. Vamos, que entre la ruta que he hecho y las banderitas se pierde uno, pero vamos. Esas banderitas, ¿cómo las elimino? Bueno, eso tienes que eliminar, es lo que te digo. Tú cuando te hagas una ruta o un track o lo que tú quieras decirlo, o sea, sube a la nube y olvídate y elimínalo y tienes el mapa limpio. O sea, yo me hago de aquí a Andorra como yo he querido, ¿vale? Y lo he hecho y lo he terminado y me lo subo a la nube, me lo guardo, pero me lo elimino del dispositivo. Si no lo eliminas del dispositivo, siempre se saldrá ahí el waypoint o el track o lo que sea. O sea, no queremos verlo. No salían. Por ejemplo, también sale que estás haciendo la ruta y cruzas a lo mejor alguna ruta y te sale una raya más delgada. Dentro de la ruta que tú vas en una raya, por ejemplo la mía azul ancha, te encuentras con rutas azules delgadas que yo imagino que deben de ser rutas anteriores o que tiene el GPS, como tú dices, almacenado. Pero lo que no me puedes pedir también es que elimine las rutas que tengo almacenadas en mi GPS, por muchas nubes que tengamos. Pero ¿por qué no? ¿Me permites? Sí. Sí, a ver, yo tengo el XT. Cuando tú vas acumulando rutas en el XT, están en el dispositivo físico. Y sí es posible que veas algún dibujo de alguna ruta por la que pasas cerca, solo que tú vas en el azul o en el morado y por ahí hay otra ruta o hay un track. Y también ves los waypoints que tienes introducido. Y puedes tener acumulados los que te permita la memoria del XT. Yo lo que suelo hacer siempre es que cuando acabo una ruta, todos los waypoints cargados en el aparato, los voy borrando. Claro. Y me dejo solo los esenciales, los básicos, porque si no vas acumulando memoria y cada vez le vas quitando más memoria al aparato. Y las rutas hago igual, las elimino
y las tengo guardadas en Basecamp, en mi colección. Y ahora, si el Explorer tiene esta opción, probaré a pasarlo allí, porque no tiene sentido llevar el GPS cargado de rutas, de waypoints, porque van sin orden y así. Y además son waypoints que tienen nombres que no sirven para nada. Bueno, pero el nombre lo puedes editar, ¿eh? El nombre lo puedes editar, lo puedes cambiar el icono, podrías poner cualquier cosa. Pero es lo que te digo, o sea, al final, si tú tienes las rutas, tenemos que aprovechar todo lo máximo que nos da el dispositivo. Si nos da la posibilidad de subirlo a la nube, ¿vale? Que eso no significa que lo hemos perdido, o sea, está ahí, lo podemos recuperar cuando queramos. O sea, lo subo a la nube, me lo quito del dispositivo, lo tengo limpio, y si quiero hacer mover esta ruta, me la bajo y me la descargo, o sea, automáticamente. Lo que tiene que hacer Garmin es solucionar ese problema de no tener ahí en medio de una ruta que yo hago las demás cosas. Tiene que haber una tecla, algo que yo eso lo suspenda y ni nube ni memoria, lo que yo quiera hacer. Lo puedes hacer. Puede ser que Garmin me ponga ahí las banderitas y me ponga las rutas que yo ya he hecho. Garmin no te pone nada. Y ahora tengo que borrarlo todo para hacerlo bien. Perdónate un segundo, Julián. A ver, perdónate un segundo. El objetivo de esta charla no es el resolver. Si queréis, intentaremos montar una charla que sea mucho más técnica. Esta charla no es de resolución de problemas, de a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. No tenemos aquí la gente del servicio técnico de Garmin. Entonces, si hay la necesidad, intentamos montarlo, intentamos organizarlo. Pero hoy me gustaría que nos centrásemos en lo que es el fondo de la charla, que es lo que hay en el mercado, hacia dónde vamos. Acabaremos con el móvil, acabaremos con un CarPlay, acabaremos con un dispositivo porque es la mejor solución. Esto es el objetivo, es que hoy nos aclaren un poco esto. Por favor, intentemos no, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Yo entiendo, cuando tú configuras una ruta, a mí me ha pasado, configuras una ruta y te cambia el sitio y te pasa por otro sitio. Vale, pero no es el objetivo de esta charla de hoy. Entonces, por favor, intentemos centrarnos en lo que es el objetivo de la charla. David. ¿Qué pregunta vamos a hacer nosotros? David. Por ejemplo, a mí me interesa saber, yo estoy utilizando el Navigator 6 y a mí me interesa saber hasta cuándo Garmin va a seguir actualizando mapas del Navigator 6. Sí, porque eso te marca el final de la vida útil del dispositivo. En el momento que si el dispositivo sigue funcionando y no tienes mapas, el dispositivo está obsoleto. A mí me interesa saber cómo ve Garmin el futuro, si lo ve todo a base de dispositivos de navegación o en un futuro Garmin lo que hará será, viendo que hay más tipo CarPlay, sacar aplicaciones para que puedas llevar el Garmin, entre comillas, en el móvil. Son cosas que me interesan más y que era el objetivo mío cuando planteé esta charla. No es el objetivo el resolver problemas puntuales de uso, de configuración, que ya digo, si hay interés, podemos aprovechar el contacto que tenemos con Garmin para intentar montar otra charla que sea mucho más técnica, mucho más de configuración, de creación, Hay veces que hay gente que te pregunta, ¿y qué es un track y qué es una ruta? Pues bueno, partimos de conceptos muy básicos. Podemos verlo. Pero hoy me gustaría que nos centrásemos en lo que es el objetivo de esta charla. Podria parlar? Endavant, Lluís. Sí. David. Sí, sí. Dos preguntes. Una, jo tinc l'XT i no puc descarregar els mapes amb el Mac. No me'l reconeix. O sigui, jo faig una ruta al Basecamp amb el Mac i no la passo. Tinc que passar-me al PC i del PC passar-la a l'XT. I no hi ha hagut manera de solucionar-ho. De que el Mac em reconeixi a l'XT. No me'l reconeix. En principio somos compatibles con Mac también, o sea, yo no tengo desde... Pues no el reconeix i no sóc l'únic. Hi ha un parell de socis més que també els vaig preguntar que tenen l'XT i tampoc. Jo tinc que fer la virgueria aquesta de passar-me la ruta, l'exporto, me la passo al PC i del PC la passo al Mac.
Aquesta és una pregunta. L'altra que et volia fer, David. Diguem-ne, jo he estat als Estats Units fa poc i vaig anar amb l'XT i em vaig quedar sorprès perquè va haver-hi un accident a una autopista americana, em va avisar i em va crear una ruta alternativa perfecta. Però la pregunta anava pel següent punt. Jo tinc el mapa dels Estats Units, el tinc al Garmin, el Zumo, amb la targeta SD. I actuo sobre ell amb el Basecamp per fer rutes. Ara amb l'Explorer, ¿cómo tengo que hacer yo eso? Lo mismo, porque al final, o sea, el mapa es una capa, o sea, no tendrías que tener ningún tipo de problema, ¿vale? Cuando entres Pero ¿cómo entro con el Explorer en el Garmin? Con el mapa. No entiendo. O sea, ¿cómo entras? O sea, ¿cómo vinculas tu Explore con el Garmin, quieres decir? Sí. Vale, o sea, Explore, ¿vale? Te va a pedir una cuenta de inicio, de Gmail o lo que sea, ¿vale? Que va a ser la misma cuenta que tú vas a poner en la aplicación Treat, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces vas a tener un ecosistema. Tanto la aplicación Treat como la aplicación Explore de crear rutas con tu Zumo XT, ¿vale? Cualquier cosa que crees en tu Explore, a nivel ordenador en casa, porque lo ves más grande, lo puedes trabajar mejor tal y cual, ya lo tienes, ¿vale? En vez de conectar, lo podrías conectar el dispositivo Zumo y pasar el GPX al archivo New Files y que se pase, ¿vale? Lo que tienes que hacer, o lo recomendable es automáticamente, ¿vale? Se lo mando a Treat en este caso, con la aplicación Treat. Como lo tengo vinculado, cuando lo vinculo y sincronizo, me aparece ahí. ¿Vale? Si yo me he creado una ruta Barcelona-Madrid en el Explore, perfecto, la tengo en el ordenador, la he trabajado, me he puesto aquí, voy aquí, eso me va genial. ¿Vale? ¿Qué hago? Hablo de la aplicación Treat y hago sincronizar, pum, y automáticamente se me pasa a Explore, ¿vale? Y de Explore, ¿qué hago? Le hago enviar, en este caso, a Zumo, y se la envía, y ya está. Bueno. Serían los pasos que yo haría. También entiendo que, y lo he dicho al principio, he trabajado yo también mucho con Basecamp y estamos muy hechos a Basecamp. Y entiendo que yo os diga, no usar el Basecamp, no me vais a hacer caso, porque yo también lo entiendo. Entiendo que vais a seguir trabajando el Basecamp. Pero si tenemos un dispositivo Garmin, en este caso, tenemos que trabajar con Explore, porque ya nos pasa en Zumo, nos pasa en la gama Treat, nos pasa en los dispositivos de ciclismo y de running. O sea, todos trabajamos con un Wattpoint. David, el mapa de Estados Unidos, ¿cómo lo paso al Explore? ¿O cómo lo tengo que hacer? Porque yo tengo ahora el mapa, lo compré y lo tengo instalado en una tarjeta SD del Zumo XT. Y accedo a los mapas de Estados Unidos a través de Basecamp. ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera con el Explore? Perdona, ¿los mapas están comprados en tarjeta o descargados directamente a un dispositivo? Están descargados. Vale. Si están descargados no vas a poder hacerlo, yo creo. O sea, me lo apunto también como le he dicho a la si tú te lo has descargado directamente al Basecamp, te los has pasado aquí. Por eso cuando he dicho antes del tema de los mapas, cuando es descarga directa lo que haces es que se descarga en un sitio solamente. No puedes luego pasarlo a otro lado. Se descargan, de hecho se descargan en un dispositivo, claro, y coge el número MAC o el número de serie del dispositivo para reconocer que han sido descargados para ese dispositivo. Por eso siempre es aconsejable comprar una tarjeta, porque la tarjeta la podemos reutilizar en otros dispositivos nuevos que compremos. Yeah. O sea, yo tengo que continuar, digamos, con el Basecamp para sí, con ese mapa sí. Con el mapa en un principio sí, pero lo que habría que probar, que eso tampoco lo tengo claro, sería iniciar la sesión con la sesión que tengamos de Garmin con el Explore para ver si nos ha guardado ese mapa, pero tengo mis dudas, sinceramente. No están los mapas. Pues la pregunta. De todas formas, yo creo que es lo que dice Raúl. O sea, tiene que ser con tarjeta, si no, no sé si lo hemos perdido. Pero de todas formas, que Pep también me pase esta consulta y la consultaremos también. Bueno, entonces aquí el problema está en que yo he comprado esto de una manera, a mí no me han asesorado en esto y ahora si quiero, digamos, ir a la opción tarjeta SD, no podré. Tendré que pagar entero. Sí, porque... Es lo que me
dijeron, digo, no, quiero el otro. Me dije, pues digamos, tienes que comprarlo entero, o 79 euros o 80 euros. Entonces no es lógico. Claro, aquí es lo que te digo, o sea, te tenía que haber dicho que a partir ya de Zumo XT ya trabaja con la aplicación Explore y tendrías que haberlo hecho por aquí, no directamente con Basecamp. Yeah. Para que no os asustéis, o sea, que el Explore, como sigo diciendo, es un editor de tracks, rutas, como lo queréis llamar, como Basecamp. Pasa que Basecamp es el que más todo el mundo hemos usado. Bueno, por ahí estoy. Gracias. Vale. ¿Puc fer una pregunta? Endavant. ¿Tú, David, entiendes el catalán o hay que hacerlo en castellano? Para que la sud de València l'entenc perfectament. Costa una mica parlar-lo perquè tinc que pensar el que vaig a dir, però jo contestaré en castellà, no et preocupis. Molt fàcil. Els que tenim el Garmin BMW, o sigui, el Navigator aquest 6 o no, sí, em sembla que 6, entenc jo que no podem baixar aquests mapes topogràfics que teniu, ¿no? Vale. Yo como Garmin te tengo que decir que vosotros en BMW, el Navigator, lleváis un software Garmin. Ese software Garmin lo que hace es que Garmin o BMW le dice a Garmin, oye, yo quiero un software para mis motos, y un mapa y tal, y no sé cuál, y etc., ¿vale? Y le hacemos un software como nos ha pedido él, ¿vale? Nosotros desde aquí, desde Garmin Iberia, el soporte que damos es bastante limitado, porque no nos compete a nosotros, sino a BMW, ¿vale? Todo tipo de actualizaciones, de mapas, tendríais que ir a parar a morir a BMW. También me pasa con algunos otros Mercedes, por ejemplo, la clase Mercedes también en coches, también cuando se enciende sale Garmin, ¿vale? Y también nos llaman muchos. Entonces, ¿te podemos dar un soporte limitado desde Garmin Iberia? Sí, hasta donde podemos. Mis compañeros del SAT te pueden ayudar. Pero en principio el soporte te lo tendría que dar BMW. Porque como te digo, es un acuerdo a nivel europeo con BMW que nos piden una serie de cosas a Garmin y nosotros las hacemos para ellos. No evolucionamos en I+D como hacemos en Garmin y vamos mejorando. Está entendido, perdona que te corte. Te reformulo la pregunta de otra manera. Y no la sabrás contestar, pero la explicáis y nos la explicáis después. ¿Qué acuerdos tiene en futuro Garmin con BMW? Yo, y perdona que sea muy vulgar, como soldado raso de Garmin, podríamos decir así, no tengo esta información. O sea, no, ya me lo imagino. No, es que no la tengo, de verdad, es que no la tengo. Igual que sí que te puedo decir que estamos trabajando en seguridad en Garmin y para Zumo XT2 vamos a sacar novedades en breve que no hay en el mercado, que entiendo que cualquier usuario y motorista las debería de tener en su moto, ¿vale? Para que tú me entiendas, eso sí que lo hacemos y te lo puedo decir, que vamos a sacar en breve o muy poco breve de seguridad, ¿vale? Como tenemos el tema de lanzar el mensaje para aquella persona si hace un accidente, ¿vale? Eso sí que lo sé, pero lo que tú me pides no, o sea, yo como... No, ya me imaginaba que no lo sabías, pero sí. Dejo la pregunta hecha para que lo preguntéis y si podéis nos la contestéis. Sí, me la puede pasar Pep y yo pregunto y lo que me diga el CEO de Garmin Iberia, pues os contestaré. Estos son acuerdos que desgraciadamente no nos informan a la mayoría de delegaciones de Garmin en Europa. Es decir, estos son acuerdos que se hacen en Alemania, sobre todo en este caso con BMW o Mercedes, que es quien suele utilizar este tipo de dispositivos, y la verdad es que no tenemos mucha información por lo que decía David. Es un dispositivo que al final se le fabrica en exclusiva a estas marcas y que no solamente está el software y los mapas de Garmin, sino que llevan todo el resto de información del vehículo, en este caso, en vuestro caso, el de la moto. Por tanto, tenemos poca información porque nosotros ni siquiera vendemos el producto. De hecho, tenemos las nociones del producto básicas porque no lo tocamos. Nosotros a nivel comercial no lo tocamos y los únicos que dan soporte, como decía David, son nuestro servicio técnico o el concesionario que a veces da algún pequeño soporte porque la verdad es que tampoco tienen, por lo que sabemos, tampoco tienen mucha mano en ese sentido. Vale, entonces yo quisiera hacer una pregunta solo, en todo caso, como que los Navigator llevan el software de Garmin,
aunque sea un Navigator 5 o un Navigator 6, el Explorer y el Thread podríamos utilizarlos para sustituir el Basecamp o no es posible utilizarlos con estos navegadores antiguos. En principio, desconozco si el Navigator tiene conexión Bluetooth, en este caso, para mandar las cosas, ¿vale? Bueno, tiene conexión Bluetooth, sí. Sí, vale, pero no lo sé. O sea, deberías de probarlo porque desconozco si se puede hacer. Yo te diría que no. Yo te diría que no, seguro, pero desconozco. Vale, Me la apunto también con Pep y te la resolvemos. Vale, pues muchas gracias. Adéu-siau a tothom, em desconnecto. Adeu. Yo quería, lo que te he preguntado antes, más o menos, ¿hasta cuándo se prevé que haya actualizaciones de mapas en los dispositivos MV? ¿Hasta Lo que te he dicho. se va a mantener el soporte de Garmin a nivel de actualización de mapas, de actualización de software en esos dispositivos? Que eso un poco marca para mí lo que es la vida útil del dispositivo. Yo creo que sería más fácil la actualización de mapas para el acuerdo europeo que de software en este caso, porque ahí supongo que entrarán otras variantes. Pero como te digo, esa información nosotros no la tenemos. O sea, es que como ha dicho mi compañero Raúl, desde Garmin no tenemos muy poca información, conocemos muy poco. Conocemos el Navigator porque lo hemos trabajado y mucha gente nos pregunta, pero no tenemos nociones de ellas, no sabemos nada del dispositivo. Te lo puedo preguntar, Pep, te lo puedo decir y lo que me digan te diré, porque será escalado vía Europa, ¿me entiendo? Y si nos contestan a esta pregunta te la haré llegar. Pero entiendo que sería mucho más fácil una capa de mapas actualizable, ¿vale? Que un software que supongo que entraría más en tema económico, supongo, como al ser un acuerdo con BMW. Sí, a ver, personalmente yo veo que lo que es software del dispositivo hace mucho tiempo que no se actualiza. Mapas sí que va recibiendo actualizaciones, pero software, te digo, hace mucho que cuando lo conectas no actualiza software. Pues será por esto seguramente, Pep. Seguramente porque será un acuerdo a nivel europeo que se cerra en su día, no sé cuánto tiempo, y será más complicado llegar. Y entiendo que el mapa es algo más rápido, que se puede realizar más rápido y es más fácil. Y si tú me has dicho que es así, que el software, pues lo que yo pensaba es lo que es. A ver si me permitís, tengo también los cascos estos del casco de BMW y el firmware no ha tenido una actualización en su vida, igual que el Navigator 6. Sacan un Navigator, lo tiran al mercado y la única actualización que tiene es la que da Garmin con los mapas. Pero actualizar un Navigator es que no hacen absolutamente nada. Y ahora que ha venido la avalancha de averías en los Navigator, no hacen nada. Han cambiado algún Navigator en garantía y se vuelven a romper y te dicen, ya no vale, que ya te hemos cambiado uno. Es decir, que es un desastre auténtico. Yo la verdad es que tengo el XT y desde que tengo el XT me ha cambiado el planteamiento, las rutas, es exacto, configuras, se actualiza. Es que no, lo de pagar el manubrio que le damos vueltecitas en la moto son 300 euros de M, ¿vale? No sirven para nada. Es un auténtico desastre. Y que tengas que enviar un Navigator a Inglaterra, que te cambien una pantalla, porque lo que se ha roto es que la pantallita de cristal ha cogido humedad entre la pantallita y el apoyo. Y esa humedad, cuando coge temperatura, se infla y genera presión sobre la pantalla. Empieza el Navigator solo a hacer cosas. Es decir, que yo creo que tenemos que empezar a pensar en emigrar de un aparato que no tiene mantenimiento, que no tiene actualización y que la única actualización la hace Garmin por convenio, pero es que no podemos hacer nada, es un engaño, de verdad, ¿eh? Gracias, Josep, por lo que me toca. Sí que tengo que decir que, claro, nosotros somos más de 30 años especialistas en GPS. O sea, otra cosa no sabemos hacer. Es como si nos pusiéramos a hacer coches y llegamos a un acuerdo con BMW. No digo que el Navigator sea malo, no lo conozco, seguramente no, sea muy bueno, no lo sé. Pero sé que lo mío sí que funciona. Y tenemos la suerte de tener I+D y vamos mejorando. Si vemos el 396 al Zumo XT2, la evolución en 4 años es brutal. Claro. Del dispositivo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nos hemos ido atando a que la gente quería, oye, ¿por qué no podemos salir, tocar un poco de tierra?
ostras, pues esto igual a la gente le interesa, pues vamos a poner un poco de tierra. No todo el mundo hace tierra, todo hace off-road, pero se puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer? Luego el tema que tú dices del agua. Yo soy IPX7, o sea, le puede llover, le puede caer agua, le puede caer polvo, porque lo tienen eso, lo tienen mis dispositivos de bicicleta, lo tienen mis dispositivos de outdoor la gente que hace trekking, lo tienen mis dispositivos de off-road la gama Tread, porque está pensado para outdoor, para eso. O sea, otra cosa no haremos bien, pero esto sí que lo hacemos bien. O sea, lo tengo claro, o sea, me podréis decir, no, es que, pues no sé, es que con el Basecamp nos habéis puteado, entre comillas, y estábamos muy acostumbrados a esto y ahora tenemos que cambiar. Vale, puede ser. No, sí puede ser. Entonces, porque sí, a mí me ha costado, es que a mí me ha costado también, porque yo también estaba acostumbrado ya muchos años al Basecamp. Y ahora me dicen, no, es que ya vamos al Explore. Ostras, vamos al Explore. Es lo que hay que hacer, porque es lo que viene compatible con todo lo que viene. Porque lo que he dicho Garmin tiene I+D. Entonces, es un ecosistema. Vamos haciendo cosas con ecosistema. Y Explore, Tread, Drive, la aplicación para ciclismo también se conecta con Explore. O sea, no solamente es el mundo de la moto, sino el del camión, el del 4x4, el de los buggies, el de los ATVs, el de los ciclistas. Todo esto se va vinculando. Vamos poniendo el InReach en los dispositivos por si tenéis algún tipo de problema, que contratéis un mes solamente que vais al Sahara por si tenéis problemas para que os vengan a rescatar. ¿Sabes? Son muchas cosas. Entonces, en esto sabemos hacerlo. Yo no diré que soy mejor que otro, pero sí que sé que mi producto funciona y está bien. Y a la gente le gusta. ¿Que hay que saber manejarlo? Sí. Que deberíamos, y lo sé, hacer más charlas, como un compañero ha dicho antes, es que claro, me han vendido una cosa y no me han asesorado bien. Pues igual aquí fallamos un poco Garmin y a todos nuestros clientes tendríamos que inculcarle más un poco, esto es lo nuevo, esto es Explore, se lo tendríamos que decir. Tenemos muchos clientes y sí que hago charlas, como has propuesto tú antes, Pep, un poco más técnicas, que cogemos dispositivos, hacemos tracks, lo vamos haciendo, viene gente del servicio técnico, pues si hay algún tipo de problema, sí que las hacemos. Sí que las hacemos porque al final un usuario que esté contento es lo mejor que podemos tener. Y sí que las hacemos. Tenemos que con clientes, yo de hecho las hago con la gama Tread, ¿vale? En Garmin, que me voy con un cliente, por ejemplo, de Tudela, cojo a sus clientes, sus 20 clientes, y allí con los dispositivos y me tiro 3 horas. Pero 3 horas y le quito todas las dudas. Y si no tengo ninguna duda, haré como os he dicho con vosotros. Esta no me la sé. Te la contesto, porque lo que no voy a decir es una cosa que no sé. Yo creo que si le pasas el enlace al Pep del Explorer para Mac, a ver si lo puedo utilizar en Mac y me lo puedo descargar. ¿Vale? Bueno, tu compañero me ha dicho... Las preguntas que queden pendientes las ponéis todas en el chat en WhatsApp. Yo las recogeré todas, las pasaré a David y a Raúl, y en cuanto tenga, tal como vayáis recibiendo las respuestas, os las iré reenviando en el mismo... Mira, Albert pone ahí... Aquí Albert la puso. Sí. Gracias, Albert. Me he perdido. En el chat, supongo. Sí, si vas a la icona del chat lo trobaràs. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? El nuevo navegador BV está basado en Garmin, no tengo ni idea. De momento no lo sé. Yo no, es que esta info a mí y a mí, a Raúl, nos llega como a ti, al último. No caigáis en no lo sé, es que de verdad no lo sé. Igual que te he dicho que sacaremos novedades en cuanto a seguridad, que cuando las veáis diréis, yo quiero... Es que a todos los que... Yo creo que va a ir bien, va a ir muy bien eso de que avisen, porque la mitad estarán perdidos por el bosque y necesitarán la ayuda de que vayan a recogerlos. Se van a perder. Es una ruta y te manda por todos los sitios donde no tienes que ir. Bueno, pues te recomiendo que llames a mis compañeros del SAC y que tengan una configuración, no hay ningún problema. O si hacemos una charla más técnica, lo probamos con tu dispositivo y lo vamos a hacer. Y si hace falta, me invitas un domingo a almorzar y me voy contigo en moto. Pero si lo que me dices es que tengo que enviarlo a la nube para tener mis rutas en el GPS, es que es inconcebible. No, o sea, tú las puedes tener en el GPS todas las que quieras hasta que te quepan, pero ¿qué sentido tiene? Si tú las puedes tener en la nube, almacenadas y tu dispositivo limpio para que funcione mejor. Es como hay gente que
y lo voy a decir. Hay gente que pone mapas que no son de Garmin. ¿Son compatibles y funcionan? Pues no te diré que no, a veces sí. ¿Que te hace que funcione mal el dispositivo? Pues también. Para eso tengo mis mapas. Es lo mismo, o sea, porque quiero tener... Mi pregunta era si había una teclita para darle y que las banderitas desaparecieran. La teclita es borrar. Tienes que borrar, la tengo en la nube. Cuando quieres hacer la ruta de la Masía del almuerzo, te la bajas. No tengo otra. Yo es que estoy todas las semanas con rutas. No puedo estar borrando para una cosa tan sencilla como es. Yo meto una ruta, haz la ruta que te meto y no me metas toda la parafallada que me pone allí banderitas y calla. Bueno, pues, y luego estoy haciendo la ruta y me sale una línea recta, que tampoco sé por qué me sale. vamos a hacer otra cosa. O sea, tu petición la voy a reportar, en este caso, a UK. ¿Vale? Si UK, te digo cómo va, si UK dice que esto es factible, o mucha gente lo dice, se reportará a Estados Unidos y será una mejora para el Zumo XT. Seguro. Porque nos ha pasado con el fuera de pistas. Solamente te puedo prometer. No lo hacía. Tengo un año y pico el XT, el 1, y antes no me salían ni banderitas ni rayitas por allí en medio. Y ahora, de golpe y porrazo, con las actualizaciones, solo me salen estas banderitas verdes que no sé por qué salen. Y las rutas que había hecho también me salen marcadas cuando cruzo con ellas. O me incorporo a la misma carretera o al mismo camino. Te voy a dar una solución más rápida para que a ver si es por eso. O sea, lo que tienes que hacer, resetealo de fábrica. Resetealo de fábrica. Ponlo de fábrica y ponlo de inicio. Con la configuración que te venga base. La base, la estándar, la que manda Garmin. Reinícialo de serie, ¿vale? Ponlo de fábrica. Lo actualizas a la última versión y prueba. Vale. Pues haremos eso. Vas a perder todas tus rutas. Vas a perder todas tus rutas. ¿Cómo no las subes a la nube, eh? Que lo sepas. No, pero si yo tengo una tarjeta que se mete, para eso te la venden, una tarjeta para meterla en el XT para pasar ahí mi ruta. Pero ¿para qué te has comprado una tarjeta? No hace falta que esté en el GPS ni en la nube. Pero si tienes una tarjeta. Si tienes una nube gratis, ¿para qué compras una tarjeta? Claro, si tienes una nube. La nube no sé dónde estará, pero yo no la he encontrado. Es la primera noticia que tengo. Vale. Julián, Se ve que ha tenido que llover y se ha deshecho la nube. Julián, yo con el Navigator 6, cada vez que bajo una ruta nueva, cada vez que hay una ruta del club, que la haga quien sea, yo cuando bajo una, borro la anterior. Exacto. Por el simple hecho de tener un navegador limpio. Yo hasta ahora las tengo todas almacenadas en Basecamp. En un futuro donde estarán, no lo sé, pero lo que sí te digo, o sea, yo al principio, cuando empecé con el Navigator 6 y empecé a descubrir lo que era tener el track, me pasaba con los tracks. Porque te bajaba, tenías una ruta, pues tenías el track de la ruta anterior y te cruzaba otro track por ahí en medio de la ruta, si se cruzaban los caminos. Y entonces vi, lo que no usas, mejor que esté fuera, que esté en el ordenador. En este caso yo lo tengo, como dice Josep Mellado, en carpetas en el Basecamp, pero no en el navegador. O sea, en el navegador yo tengo la ruta activa, la de subida, la de regreso, y ya está. Y cuando meto la nueva, borro la vieja. Cada vez que meto una, borro la anterior. Pero con la tecnología como la tenemos, que Garmin siga teniendo eso ahí en medio, no se le ve el por qué. Yo lo que no entiendo es por qué tiene que estar eso ahí, si podemos darle un botoncito y que no salga. A ver, ¿por qué tengo que borrar mis rutas para que no salgan? ¿Qué sentido tiene que estén allí las banderitas y los caminos que ya he hecho? Es una propuesta a Garmin para que quiten eso o lo solucionen. Yo no tengo por qué pasar mi ruta a ningún lado cuando puedo guardarla. Si tengo en el Zumo una tarjeta que me hacen comprar para tener más capacidad y meto ahí las rutas y se mezclan, vamos, es que es una cosa que tienen que solucionar ellos, no yo borrando lo que tengo. Yo, Julián, paso si como dices, antes no te lo hacía, prueba lo que te han dicho, hacer el reset de fábrica. Y yo, si hay interés, me comprometo a contactar con Garmin, con David, con Raúl, e intentar montar una charla después de las actualizaciones. Las actualizaciones que te meten han liado todo eso. Si antes no lo hacía. Antes no tenías tantas rutas. Vale, vas a almorzar demasiado.
Claro. No tenía ruta yo ahí. Bueno, Bueno, chicos, me voy a ver si ceno que me van a pelar. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Algú té alguna pregunta més que vulgui fer? jo crec que ja... Bé, jo, tal com heu preguntat, bona tarda. Aquí que has dit que habrá novedades, digo, ¿será actualizable en el Zumo XT2 ya No. actual? No, de lo que he dicho así bajo manga, hablando en plata, todas las novedades que salgan en cuanto a cosas de seguridad, novedades serán para Zumo XT. Eso sí que te lo puedo decir porque lo sé. ¿Que sea compatible con Navigator? Yo te diría que no, porque no es una cosa que vaya a hacer Garmin y lo vaya a hacer. No, con Navigator yo soy anti-Navigator, yo trabajo, Vale. Trabajo con Garmin nada más. Ah, vale. Es tal como ha dicho el señor Mellado, que es tirar la pasta, esto de Navigator. Más que nada la pregunta era esto, has dicho que habrá novedades y si estas novedades serán actualizables en el Zumo XT2 ya si lo tengo por este caso. Como no puedo decir mucho, te diré que sí será actualizable, ¿vale? Seguro. Y será compatible con Zumo XT2, que no te puedo decir nada más, pero sí que será, o sea, con la gama Zumo X XT2, XT2 seguro, será actualizable. No te puedo decir nada más. Sí, sí. ¿Quieres decir que saldrá otro Zumo? No hablo que va a salir un nuevo Zumo XT2 3 o 5, no. Yo no tengo visión de esto y hasta donde sé no tengo nuevo dispositivo. Pero sí que saldrá algo en cuanto a seguridad que será importante para vosotros. ¿Puedes adelantar qué tipo de seguridad te estás refiriendo? No, porque no. Aunque no nos perdamos y llamemos a la Guardia Civil. Un momento, Julián, por favor. No te puedo adelantar. No. Vale, pero será actualizable en el Zumo XT2, ¿eh? Sí. Vale, gracias. Sí, te digo que sí, cógetelo con pinzas, ¿eh? Sí, te digo que sí, cógetelo con pinzas. Te digo que sí, pero cógetelo con pinzas. Es que claro, no te lo puedo decir, es que claro. O sea, ahora mismo yo me moriría de ganas en una charla con vosotros, que tenéis 25 o 30 personas de BMW, deciros, va a salir, me la voy a inventar, frenos rojos de disco, no sé, me lo estoy inventando, que te frena la moto en un segundo, no sé, me lo he inventado. Es que, aunque lo supiese, no te lo podría decir, ¿sabes? Lo que te digo, no, pero ¿es compatible con Zumo XT2? Sí. Vale, no, porque en teoría la charla esta también era hacia dónde iba el futuro y claro, pues más que nada es... Pues por eso te he dicho que un poco en cuanto a seguridad sí que estamos y de hecho ya lo he dicho que tanto en ciclismo y todo esto ya hace tiempo que lo tenemos estas cosas. De hecho en ciclismo hay algo parecido, podría ser, ¿vale? Que es un poco de moto, como si fuera una moto para que tú me entiendas, ¿vale? Ya hay algo así, ¿sabes? Ya hay algo así. Entonces para los motoristas lo tendremos. Ok, gracias. Nada. Algú té alguna pregunta més? Pues si no hay más preguntas, David, si para terminar quieres contar lo de la promoción y luego lo pondré también yo para los que ya no están en el chat, lo pondré en el grupo, pero si lo cuentas ahora tú, después yo lo transmito. Vale, hemos hecho una promoción en colaboración con Pep, en este caso, por que la persona que quiere comprar un Zumo XT2, ¿vale? Solicitará un código promocional que podrá poner en la página web para que se le haga un descuento, ¿vale? Para asistir a esta charla que ha organizado Pep. Pep tiene los detalles, os pasará, tenéis que poner que queréis solicitar un código de descuento para comprar un Zumo XT2. Es un código y una compra de un dispositivo solamente, ¿vale? O sea, un código, una compra y un dispositivo nada más. ¿Y el descuento de cuánto es? El descuento, ¿te lo he dicho antes o no? Ya no me acuerdo. No, por eso te lo pregunto. Yo creo que es un 10% de descuento. Vale. Me lo confirmas y yo lo pondré por escrito en el chat interno nuestro, junto con la dirección de email donde tienen que mandarlo, con lo que tienen que poner ahí para que reciban. Correcto. ¿Y la duración de la oferta? Una semana, o sea, vamos a contar que hoy es miércoles, hasta el viernes que viene, da igual. O sea, hasta el viernes de la semana que viene. Sí, hasta el viernes de la semana siguiente, ya está. Vale. Para que lo tengáis.
Pues nada, agradecer a todos la participación, a ti y a Raúl la col·laboració vuestra. I ja dic, companys, estem en contacte. Si hi ha interès d'alguna xerrada més tècnica, més de resoldre problemes més d'ús quotidià, parlem-ho i aprofitant els contactes intentem muntar alguna cosa amb la gent de servei tècnic perquè puguin resoldre problemes més de no perdre'ns i de que no ens faci passar pel carrer més estret del poble i que no ens faci sortir al carril de servei per tornar a entrar a la via principal. Perfecto, pues nos dices, Pep, y si es posible y mis compañeros están de acuerdo y Carmen lo decide, pues encantado de estar aquí. Pues no res, moltes gràcies a tots. Bona nit, moltes gràcies. Buenas noches.